coloquial, como decimos. El próximo miércoles no tenemos clase porque yo mañana saldré de viaje y no estaré pues por estos días, pero con la ayuda de Dios seguimos nuestra clase el 30 de agosto. Bien, entonces para que puedan programarse y dentro de 8 días no tendremos la clase y más, sin embargo, al terminar también vamos a recordar y le puedan decir a los demás hermanos. Es para que de paso, saludes a la hermana Amelia en su viaje y que Dios lo bendiga. Sí, va a ser una bendición estar con ellos allá y orar bastante por ellos. Muy bien, estamos empezando el capítulo 2 del libro de Oseas y vamos a iniciar con oración. Va a entrar Ovidio. Buenas noches, Ovidio. Bienvenido. Puedes abrir tu micrófono, no te escuchamos. Con cosa que tengo aquí no se escucha, pero buenas noches a todos, un gusto saludarles, pastor, desde acá, y estamos listos para las enseñanzas hoy. Muy bien, y otra vez. Hoy también. Muy bien, vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Santo, gracias te damos por este día, el cual hemos recibido la bendición de ser llamados tus hijos y reconocemos también que hemos pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras. Gracias mil por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús y permite que el Espíritu Santo cada día haga que crezcamos en la fe y sigamos siendo fortalecidos con la esperanza de la vida eterna. Santo Dios, oramos por cada una de nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son, pero damos gracias porque tú nos provees de todo lo que necesitamos para vivir y espiritualmente manténnos unidos en la verdadera fe hasta el último día que estemos en este mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces hoy estamos empezando el capítulo 2 del libro de Oseas y vamos a tratar de avanzar por los 23 versículos que nos presenta este pasaje bíblico, esos 23 versículos que nos traen un mensaje de ley y evangelio. ¿Quién desea, por favor, leer los versículos del 1 al 4? Noris. Bueno, dice la palabra de Dios. El amor de Jehová hacia su pueblo infiel. Decid a vuestros hermanos, a Mimi y a vuestra hermana Ruama, contened con vuestra madre, contened, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de sus rostros y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, le deje como tierra seca y la mate de sed. Y tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Muy bien, muchas gracias por apoyar la lectura. Es muy importante que usted y yo en este capítulo, aunque en estos versículos no lo hemos leído, más adelante vamos a leer acerca de Baal. Y es un nombre con el cual los semitas, cuando estamos hablando de los semitas, recuerden que estamos hablando del pueblo de Israel, Sem, la descendencia de Sem, pues ellos daban este nombre al dios de la naturaleza, al dios de la fertilidad, y la palabra Baal significa señor, significa amo o esposo. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia, se van a encontrar con muchos términos que tienen la palabra Baal. Y una vez más podemos ver que Baal
puede ser cualquier otro Dios diferente a nuestro Dios y vamos a buscar una aplicación en sentido para nosotros. Pero cuando estamos hablando de este Dios Baal, vamos a pensar en toda la idolatría que cayeron los israelitas, porque habían altares con prostitutas y vamos a leer más adelante cómo todas las ofrendas que deberían de llevar a Dios no lo estaban llevando. Y recuerden que todo esto estaba pasando en la tribu del norte, donde Jeroboam había empezado un nuevo culto y como Jeroboam pues había puesto 2 becerros, había llevado sacerdotes y creó nuevas fiestas y fuera de eso pues siempre el pueblo de Israel desde que entró a la tierra prometida tuvo esos problemas con la idolatría. Buenas noches Jackson y Sarai, bienvenidos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, bendiciones a todos. Bendiciones. Y en estos versículos es muy interesante lo que nosotros podemos ver, porque hay un juego de palabras y en ese juego de palabras encontramos el mensaje de la ley y el evangelio. Si recordamos el capítulo 1, los nombres que se le dio a 2, o porque eran 3 hijos de Oseas, pero aquí vemos que Dios menciona 2 nombres. Pues en el capítulo 1 leímos Lo-Ami, ¿cierto? Y el otro nombre era Lo-Ruama. Y les traigo aquí las palabras porque ese Lo significa no en el hebreo. Cuando ustedes vean ese término Lo, en el hebreo es la palabra no. Y si recordamos el significado de estos nombres, y si vamos una vez más a los versículos donde se habla de esto, por ejemplo, de Lo-Ami, significa no sois mi pueblo, ¿cierto? Entonces, recuerden que la palabra Lo significa no. Y si vemos el otro término, que era Lo-Ruaja o Lo-Ruhama, que significa la no amada. Entonces, en este cambio, y podemos ver en el versículo 1 hay puro evangelio puro, porque se quita la palabra lo, y otra vez, que significa no, y simplemente él dice ami, simplemente él dice ruama. Entonces, en el versículos anteriores del capítulo 1 vemos la ley, no son mi pueblo, no son mi amada. Ahora en el versículo 1, ¿qué nos dice? Eres pueblo mío, eres compadecida, eres la amada. Entonces en el versículo 1, otra vez, estamos viendo el evangelio. Por eso es muy importante para nosotros entender esa diferencia entre la ley y el evangelio. Y mire que con el cambio de una sola palabra, de un solo término, nos muestra realmente muchas cosas muy, muy buenas para nuestro estudio. En este caso, la palabra ami significa pueblo mío y ruama significa la compadecida o la amada. Pero como Dios los está llamando aquí con el evangelio, vemos el fruto del evangelio. ¿Y cuál es el fruto del evangelio? ¿Qué les está pidiendo Dios? Lo que Dios les está pidiendo a ellos es que discutan, ¿cierto? De que ellos, como dice el versículo 2, contiendan, ¿cierto? Contiendan contra su madre. Y recuerden que la madre se llama Gomer, la esposa del profeta Oseas. Y recuerden que todo esto es un simbolismo que Dios está usando. Él mandó realmente que el profeta se casara con Gomer, literalmente ellos tuvieron hijos, pero todos estos términos traen un simbolismo grande. Buenas noches, Juan, bienvenido. Buenas noches, Alex, bienvenida. Muy buenas noches, pastor. Ahí me disculpa que yo entré tarde.
Bienvenida. Bienvenida. Y también acabo de llegar Norma. Muy buenas noches. Buenas noches, bendiciones para usted y para todos, pastor. Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. Y estamos en Oseas 2 y vamos por el versículo 2. Entonces, ¿qué es el mandato que Dios les dice? Y eso lo podemos ver como un fruto de arrepentimiento. También lo podemos ver como un fruto de fe. Contended con vuestra madre, contended. Y aquí vemos un mensaje fuerte de ley, ¿cierto? No es mi mujer, yo no soy su marido. O sea, porque ella, y acuérdense en que Gomer está representando a Israel. Ella dañó el matrimonio por medio de la idolatría. ¿La idolatría a quién? A Baal. Lo dice muy bien en ese versículo 2. Por sus fornicaciones, ¿cierto? Por los adulterios de entre sus pechos. Entonces, claramente aquí vemos una figura sexual. Cuando pone el rostro, habla de los pechos, pues claramente esta mujer, y otra vez el simbolismo que quiere enseñar Dios, cómo Israel fue con todo su cuerpo, con todo su ser, con toda su vida en contra de Dios, con la idolatría. Por eso nos dice una vez más el versículo 3, porque es muy interesante. Versículo 1 es evangelio, como lo acabamos de ver. El versículo 2, hay una parte del versículo 2 que es el fruto del arrepentimiento, cuando les dice, contened con vuestra madre, ¿cierto? Y luego sigue puro mensaje de ley hasta el versículo 4 que escuchamos. Entonces, ellos, hablando de Gomer, de Israel, ¿qué es lo que estaba haciendo? De que su esposo, que es Dios, fiel, amoroso, pues alimentaba a su esposa, cuidaba a su esposa, pero ella, ¿qué hizo? Se fue detrás de sus amantes y dijo a sus amantes que ellos eran los que le daban para comer, para beber, que era quien cuidaba todo de ellos. Y aquí realmente es lo que estaba pasando con Baal. Entonces, ¿qué estaba pasando con Baal? Ellos estaban una vez más buscando que Baal fuera su Dios. Le daban gracias a Baal como su Dios. Por esto, en el versículo 5, que no lo leímos, pero lo voy a leer yo, que nos dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes. Y ahora, ¿quiénes son esos amantes? Los dioses paganos, los dioses ajenos, ¿cierto? Y los llama y les dice que ellos son los que le dan la lana, el lino, el aceite, la bebida. Entonces es muy triste ver cómo en verdad el pueblo de Israel había abandonado al Dios verdadero y estaba adorando ¿a quién? A Baal. ¿Qué está mostrando también el profeta acá? Está mostrando el pecado del pueblo. Está mostrando que el pueblo es totalmente impío. Pero en estos primeros 5 versículos podemos tener una aplicación. ¿Qué está haciendo el profeta Oseas? Mostrando el pecado a Israel. Y hay una doctrina que la conocemos como el uso de las llaves. Y recuerden que el uso de las llaves es el poder que Dios le dio a la iglesia de abrir o cerrar el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién se le abre el reino de los cielos? Al que está arrepentido de su pecado. ¿A quién se le cierra el reino de los cielos? Al que no está arrepentido de su pecado. Y ese oficio de la llave lo podemos hacer cualquiera de nosotros como creyentes. Nosotros necesitamos saber cómo aplicar ese uso de las llaves por amor a los hermanos en la fe, por amor a Dios. ¿Quién desea leer Isaías 59, versículo 2? Isaías 59, versículo 2. ¿Quién desea leerlo?
Listo, pastor, ya lo tengo. Dale, Norma. Ajá. Isaías 59, versículo 2. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Entonces, cuando nosotros entendemos, aprendemos y sabemos el daño que hace el pecado en nosotros, como lo dice acá muy claramente Isaías, trae división con Dios. También mire lo que dice, él esconde su rostro para no oír. Y podemos aplicar muy bien esto, que cuando estamos impenitentes, cuando no hemos confesado nuestro pecado, nuestra oración no es escuchada. San Pedro por allá habla, por ejemplo, cuando nos enseña a los esposos traten a sus mujeres como un vaso frágil para que sus oraciones sean escuchadas, o si usted no lo hace así, sus oraciones no van a ser escuchadas. Pues vemos cómo es de delicado nuestra relación con Dios y la relación con el pecado. Entonces, si yo tengo un pecado que no he confesado o un pecado que soy impenitente, y recuerden que es impenitente, no lo confieso, estoy yo feliz con ese pecado, sigo cayendo en ese pecado, sigo practicando el pecado, y recordemos que las obras no nos salvan, pero las obras sí nos condenan, porque si abusamos de la gracia, pues no seremos perdonados. Entonces, por eso también es muy importante cómo vivimos. El pueblo de Israel, cómo estaba mostrando su vida, una vida de idolatría, confiando en Baal. Ahora, cuando nosotros no nos arrepentimos, también estamos siendo idólatras. Estamos confiando en nuestro Baal del pecado, de la carne, de las malas palabras, de las malas acciones. ¿Y qué hacemos cuando un hermano en la fe está débil o no quiere arrepentirse? Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y vamos a leer los versículos del 15 al 17. ¿Quién desea leerlo? ¿Yoli? Lo tengo. Yoli levanta la mano. Vamos a escuchar Yo a lo Yoli. leo. Dale. Yo lo leo. Mateo capítulo 18. ¿Qué más? Mateo capítulo 18, ¿qué? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo es? Yoli, bueno, que ratifique bien el pastor. Versículos No del 15 al 17. 15 al 17. Muy bien, aquí estamos. Hubo como una caída de internet, pero aquí estamos. Del 18, del 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17. 18, del 15 al 17. Ya. Dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y reargúyelo entre ti y él solo. Si te oyere ganado, haz a tu hermano, mas si no te oye, tomará contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si oyere a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere, tenerlo por pagano y un publicano. De cierto os digo que todo lo que ligáis en la tierra os será ligado en el cielo, y todo lo que desatardes en la tierra os será desatado en el cielo.
Muy bien. Entonces, aquí es muy interesante que nosotros podamos tener claro estos versículos, cómo manejar las situaciones cuando nos damos cuenta, otra vez, cuando nos damos cuenta que un hermano ha pecado y no se ha arrepentido. No caigamos en la trampa. Es que a mí me dijeron, es que a mí me contaron, es que a mí me parece. No. Aquí hay una buena aplicación no solamente del tercer mandamiento, sino también del octavo mandamiento. Si nosotros tenemos pruebas, si nosotros sabemos que en verdad hay impenitencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar a tu hermano solo, ¿cierto? Y repréndele. Y ese reprender no quiere decir que nos vamos a sentar como unos papás a usar expresiones que no necesitamos usar, como por ejemplo, eso no lo hacen los cristianos. Uno como hijo de Dios no puede hacer eso. Hay que tener cuidado con eso, porque cada uno de nosotros podemos caer en ese mismo pecado. Y recuerden cuando Natán exhortó a David, vemos esa primera aplicación. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Natán fue solo, habló con David, le mostró una parábola, ¿cierto? Le contó una parábola y al contar esa parábola, pues nos damos cuenta que lo llamó al arrepentimiento. Ahora, si él te oyere, pues has ganado a tu hermano, no hay problema, no hay problema. Se da el perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero si la persona que estamos hablando no quiere arrepentirse, ¿qué nos dice el texto bíblico? Toma aún contigo a uno de los testigos. Entonces, ¿a quién vamos a escoger? Pues aquí hay que tener mucho juicio cristiano, mucha sabiduría, conocer personas o invitar a personas que conozcan de la Biblia, personas que no están contando por ahí lo que no tienen que contar, que no se vaya a volver un chisme toda esta situación. Buscar personas que tengan una madurez espiritual, porque a veces uno puede escuchar cosas muy difíciles, cosas muy duras. Entonces, cuando tenemos dos testigos, va a pasar lo mismo, se va a tratar el pecado. ¿Y cuánto tiempo dura entre el primer punto, el segundo punto? No se sabe, no se sabe. Todo lo importante es saber que estamos yendo a hablar con el hermano, estamos estudiando la Biblia, estamos orando por él, con él, estamos llevando todo con paciencia. Si después de llamar a los dos hermanos, a un testigo más o a dos, el hermano se arrepiente, pues ya muere el asunto ahí. Pero si no, pues dilo a la iglesia. Y nosotros, el sistema que manejamos, no es que vamos a parar a la persona delante de toda la congregación. Pues nosotros tenemos dentro de la organización algo que se llama el concilio o la junta directiva, y esos son los hombres mayores, miembros comulgantes, y esos hombres siempre actúan en representación de la iglesia. Por ejemplo, ese concilio, esa junta directiva es el que llama a los pastores, es el que llama a los misioneros, es el que organiza las cosas de la iglesia, ¿cierto? Porque realmente en nuestro sistema de organización el pastor no es el que manda, ¿sí? Nosotros tenemos el sistema congregacional, donde es la congregación la que está teniendo el cuidado de todos en la iglesia, y la congregación trabaja por medio del concilio o la junta directiva. Entonces aquí dilo a la iglesia es ir al concilio, ir a la junta directiva, no es parar a la persona al frente y avergonzarla, no es eso. Porque tal vez ustedes han escuchado de prácticas de algunas congregaciones que hacen eso. Paran la persona al frente y el pastor empieza a señalar a esa persona, o también yo me he dado cuenta, no lo conozco, pero me han contado que hay congregaciones que tienen unas sillas
que todo el que se sienta en esas sillas es porque esa semana pecó y no se ha arrepentido, no sé cómo más es esto. Pero cuando vamos al concilio o vamos a la iglesia, que espero que haya sido clara la explicación, si no pueden hacer preguntas en unos minutos, encontramos también que es el mismo propósito, hablar con él y otra vez tener paciencia, mirar, hacerlo caer en cuenta el pecado, y si no se arrepiente, pues es aquí donde llega la excomunión, ¿cierto? La excomunión, o sea, cerrar el reino de los cielos. Por eso lo que dice la Biblia, lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, o sea, no me arrepiento, se cierra el cielo. Lo que desatéis en la tierra, me arrepiento, será desatado en el cielo, se abre. Entonces, ¿por qué existe lo que llamamos la excomunión? Porque la persona no se quiere arrepentir. Por eso se toma como un gentil, como un publicano. ¿Va Ovidio? ¿Qué pasa con esas congregaciones donde el pastor es todo dentro de la congregación? No tiene organización, él es anciano, él es consejero, tiene todo, pues no le da chance a nadie. ¿Qué sucede con esa gente? A veces hay muchos problemas, ¿cierto? Y tal vez ustedes pueden conocer problemas porque realmente Dios, y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, el problema que había con las mesas y el servicio a las viudas. ¿Y qué tuvieron que hacer los apóstoles? Pues llamar a algunas personas que se encargaran de eso para ellos dedicarse a la palabra de Dios, porque el trabajo del pastor es dedicarse a la palabra de Dios, ¿cierto? Y eso siempre trae muchos problemas, siempre acaba mal. Yo no conozco ningún pastor que diga que no tiene, y es muy triste porque yo he escuchado historias y es muy triste, no me da alegría escuchar esas historias porque estamos hablando de almas, como hay iglesias que se han acabado porque el pastor adulteró y nadie dice nada, como hay iglesias que se han acabado porque el pastor se robó el dinero, nadie dice nada, como el pastor es el que decide tantas cosas y no tienen en cuenta todo lo que vemos. Entonces nosotros tengamos cuidado con eso y no es perfecto la manera congregacional porque también a veces hay problemas, pero pidamos a Dios que nos mantenga siempre en sus caminos. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? Muy bien. Y vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, que nos dice. Jackson. Por acá lo tengo, hermano. Dale, Saray. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los Gálatas santos. Gálatas 6, discúlpame. Gálatas 6, 1 y 2. Ya sí, hermano, perdón. Dale, tranquila. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a llevar todo esto? Como espirituales. Y eso es un versículo muy clave que necesitamos aprender, porque necesitamos considerarnos a nosotros mismos que no vayamos a caer en el mismo pecado, no seamos tentados. Por eso, lo que les decía ahorita, tengamos cuidado con esas expresiones, es que eso no lo hacen los cristianos, es que esto yo no lo hago, es que yo no caigo en esto. No, hay que tener mucho cuidado. Cuidado que el que se sienta firme, que dice la Biblia, tenga cuidado que no caiga, ¿cierto? Podemos caer también en el mismo pecado.
Bueno, mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario a ese tema de la amonestación fraternal? Yoli. Yo te quiero hacer digamos, una aclaración. Aquí lo que pasó con el pastor, con el pastor Harold, ¿es exactamente eso o no? Lo que pasó con el pastor Harold, él se quiso ir de la iglesia porque se quiso ir, ¿cierto? Nosotros no hicimos ninguna amonestación fraternal a él porque él sencillamente cambió de iglesia, ¿sí? Y se fue para otra iglesia que no enseñan la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando lo escuchamos a él, ¿verdad? Ah, ya. Sí. Porque él estaba enseñando sobre la Biblia. Pues mucha gente puede hablar de la Biblia, pero cuando usted se da cuenta y escucha bien, se da cuenta de que no está enseñando sobre la Biblia. Y es lo que pasa con él. Y hay que tener cuidado porque él no es una persona de confiar, puesto que ha venido 2 veces a tener compañerismo con nosotros y 2 veces se ha ido por amor al dinero. Entonces uno no puede confiar en un pastor que ame el dinero, ¿verdad? Porque como decimos, vende hasta la mamá por amor a la plata. Entonces pues hay que sí, tener pero cuidado. Lo que yo le pregunto a ustedes es, en este caso, ¿se utilizaron las llaves o no? No, porque él se fue de la iglesia. Él sencillamente dijo, no sigo con ustedes, y él se fue y no quiso volver a hablar con nadie. Y uno tiene que hablar con la persona y usted no puede hacer eso desde la distancia. Yo no puedo mandar una carta a alguien y decirle, estás excomulgado, sin hablar con esa persona. ¿Bien? Bien, gracias, pastor. Muy amable. Muy bien, pero yo sé que muchos de ustedes todavía lo escuchan y les animo a que tengan cuidado porque hay que cuidar sus almas, ¿verdad? Hay que cuidar sus almas porque no, si dice Dios en la palabra, si no Él es fiel en lo pequeño, no vas a ser fiel en lo mucho, ¿sí? Y bueno, metámonos en lo más importante que es cuidar nuestras almas. ¿Alguna otra pregunta de la amonestación? En el caso de mío que no tengo aquí, decía, ¿cómo hago yo para hacerme una? Pues con la Academia Cristo el plan siempre es tener los grupos sembradores y a partir de eso se hace, ¿cierto? Porque siempre es el plan es ese, que todo el que haya terminado en la Academia Cristo pueda tener su grupo sembrador. Pues ya terminé la etapa 1, pero no me han dicho nada de la etapa 2. Sí, tienes que hablar con los misioneros, porque ellos son los que saben cómo va cada estudiante. ¿Y quiénes son los misioneros? Pues con los que estudiaste, pues mira cuál fue tu último profesor y puedes hablar con él. ¿Bien? Ah, ya. Muy bien. Continuamos y vamos a leer los versículos de Oseas, capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Quién desea leer Oseas 2, versículos 6 y 7? ¿Yo puedo? Dale. Bueno. Oseas 2, 6 y 7. Espérenme tantito. Oseas capítulo 2, 6 y 7. Por tanto, he aquí, que yo cerco tu camino con espinas y te acercaré por el con seto y no hallarás caminos. Y seguirán tus amantes y no los alcanzarás, buscarás y no los hallarás. Entonces dirás, iré yo y volveré a mi primer marido
porque mejor me iba entonces que ahora. Ahora aquí vemos un tema que en la Biblia es muy claro. Cómo Dios puede endurecer el corazón de muchos, ¿cierto? Y cuando estamos viendo de cómo Dios endurece el corazón de muchos, acuérdese del faraón. Es un ejemplo, como Moisés y Aarón iban delante del faraón y él decía, sí voy a dejar ir a tu pueblo, pero Dios endurecía su corazón. Y también podemos ver otros ejemplos en la Biblia, como el de Saúl, el rey Saúl, que se endureció su corazón. Entonces, aprendemos lo que nos dice la Biblia, por ir detrás de los amantes, ¿cierto? Lo que dice la esposa, en ese caso sabemos que es Gomer, iré tras mis amantes que me dan mi pan y que me dan el lino, el aceite. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues va a rodearle el camino con espinos, con un seto. Ustedes saben que los setos es poner como una grama o árboles juntos para que no se pueda pasar de un lado a otro, para que no haya camino. Entonces ahí vemos la disciplina de Dios, está cerrando, está endureciendo el corazón. Y es lo que hace el pecado. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque el pecado puede endurecer nuestro corazón. El pecado puede hacer mucho daño a nuestro corazón. Y porque mire lo que dice el verso 7, va a seguir sus amantes, o sea, va cada vez a amar más la idolatría, más el pecado, más la carne. Recuerden que una de las cosas que le gusta a nuestro viejo hombre es satisfacer los deseos de la carne. Cuando no tenemos dominio propio, eso trae consecuencias a nuestro pecado. Entonces, por ejemplo, cuando no tenemos un dominio propio, estamos constantemente gritando, peleando, vamos a estar buscando vida sexual sin tener, como decir, una llenura, vamos a estar teniendo malos pensamientos, malos sueños y todo lo que tiene que ver con el pecado, ¿cierto? Y muchas veces todo eso puede ser como Dios endurece el corazón, ¿cierto? Endurece el corazón de alguien y es muy triste porque cuando uno está llevando los temas de amonestación fraternal y esto no es de todos los días, esto no es de que, pues yo llevo muchos años de pastor y realmente pues las amonestaciones fraternales han sido muy pocas, ¿sí? Porque a veces los hermanos son los que lo buscan a uno para hablar de alguna situación o un pecado, pero que, por ejemplo, en los años de pastor, a mí me ha tocado solamente una excomunión, ¿cierto? Entonces, es algo que no se ve todos los días, es algo que no es así, de que es muy fácil o verlo muy frecuentemente. No, pues en mi ministerio no. También que uno está como con una lupa mirando cómo es el comportamiento de los hermanos, tampoco, porque acuérdense que todos somos pecadores, pero una de las cosas que sí es que los hermanos buscan consejería, ¿cierto? Y cuando buscan consejería, pues estamos hablando a veces de algún pecado y es donde hay que hablar de la ley y del evangelio. Entonces a veces se acercan los hermanos, necesito que me ayude con mi matrimonio, necesito que me ayude con mis hijos o mi hijo, necesito que me ayude con este hermano en la fe, necesito que me ayude con algo personal mío, porque han habido hermanos que se acercan por cosas personales, por pecados, por debilidades y están en su conciencia muy frágiles y buscan conversar sobre el asunto, ¿cierto? Y eso pasa mucho, eso sí pasa mucho y generalmente también a veces cuando usted está, que el hermano no quiere arrepentirse, pues también le decimos que no tome la cena
¿Y por qué no va a tomar la cena? Porque acordémonos lo que nos enseña 1 Corintios 11. El que vaya a tomar la cena necesita examinarse a sí mismo, o sea, mirar si en verdad está arrepentido. Porque recuerden que la Santa Cena es un medio de gracias para perdón de pecados. Y si yo estoy arrepentido, eso va a ser antes juicio de condenación. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Y igualmente, pues decirle a una persona que no tome la cena ha pasado muy pocas veces. Si ha pasado 2 o 3 veces, creo que ha sido mucho. Y porque muchas veces pasa eso por el tema de la impenitencia, pero como les digo, lo más que se ve es en la consejería, que los van a buscar a ustedes o lo buscan a uno para poder ayudar en alguna circunstancia en especial. Pero hay que tener cuidado, y nosotros estudiando esto, que no se vaya a endurecer nuestro corazón. Y cuando vemos que el corazón se endureció, cuando creemos que lo que estamos haciendo no es pecado. Pongo un ejemplo, y es un ejemplo muy difícil, muy complicado. ¿Por qué digo que es difícil y complicado? Por el tema de las emociones, de cómo amamos las personas, y es el tema de la eutanasia. Entonces vemos a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo en una cama, y el médico recomienda la eutanasia. Y como vemos a nuestro familiar sufrir tanto, nos llenamos de emociones y decimos al médico, sí, que le apliquen la eutanasia. Eso posiblemente sea un acto porque nuestro corazón ya esté duro, esté encerrado, porque amamos más como dice acá, al primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Como dice, volveré a mi primer marido, ¿cierto? Pues pensemos en que éramos hijos del diablo, éramos hijos que practicábamos el pecado. Eso es lo que éramos, ese es el primer marido, ¿cierto? Éramos esclavos del diablo, del pecado. Y entonces muchas veces vamos a caer en esas cosas. Entonces, por eso es muy importante el arrepentimiento diario. Por eso es muy importante cuando algo en nuestra conciencia está dándonos vuelta, hablar con un hermano en la fe o buscar la ayuda del pastor para que nos dé una ayuda espiritual usando la ley y el evangelio. Eso es muy importante poder hacerlo. Y otra vez, el arrepentimiento diario es muy importante para no que se endurezca el corazón. ¿Alguna pregunta o comentario de estos versículos? Yo creo que no, pastor, todo está muy bien. Muy bien. Entonces porque vamos. Por lo menos yo no entendía muchas similitudes que habían ahí. Sí, muy bien. Entonces, este es un lugar para que podamos parar, porque la siguiente sección sigue hablando de la ley, pero necesitamos ver otra vez aplicaciones y quiero que disfrutemos mucho la parte final sin estar corriendo en la clase en cuanto al tema del fin del mundo, ¿cierto? Del último día, porque luego vamos a hablar del evangelio. Joaco. Pastor, realmente son dos preguntas en una. La primera, ya usted hizo parte de la aclaración y consiste en si realmente todo lo que sucedió con el profeta Oseas sucedió de una manera literal. Usted dijo que sí, que se había casado, pero pues que realmente sí sucedió eso. La pregunta segunda es la siguiente. ¿Cómo entonces hizo Dios para llevar ese mensaje por medio del profeta Oseas al pueblo de Israel, sabiendo de que la misma casa del profeta estaba desordenada? O sea, Israel sencillamente podía haber endurecido el corazón aún más y decir, pues Oseas, ¿qué nos va a decir a nosotros cuando la esposa que él se consiguió pues es una ramera y pasa esto y pasa aquello? O sea, esa es mi
mi pregunta realmente. Sí, y está muy bien esa pregunta. Y siempre confiemos en la obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque realmente no es la acción del profeta lo que va a cambiar la vida de las personas. Pues Dios usa al profeta con esta acción para mostrar a las personas su pecado, pero realmente el que está trabajando detrás de toda esta palabra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, es el Espíritu Santo quien pudo obrar en muchos el arrepentimiento, y más adelante vamos a ver en el Evangelio cómo Dios trata esto. Y eso lo vemos diario, ¿cierto? Lo vemos a diario. Nosotros estamos como el profeta, llenos de problemas, tal vez un mal ejemplo, tal vez una mala actitud, una mala palabra, y estamos predicando, pero cuando predicamos, ¿quién está haciendo la obra? No nuestra palabra, es el Espíritu Santo con el poder de la palabra. Entonces, es el mismo Espíritu Santo quien está actuando también en esa casa tan desorganizada, como lo dijiste bien, y es el mismo Espíritu Santo quien lleva la fe y llevó a la fe a muchos y al arrepentimiento, así como a nosotros. ¿Bien? Muy bien. Vamos a terminar con oración y recuerden, dentro de 8 días no tendremos clase, vamos a tener la clase el 30 con la ayuda de Dios, y cualquier cosa, pues sí estaremos en el WhatsApp para la pregunta que necesiten. Y Jackson, ¿nos puedes despedir por favor con oración? Claro, hermano. Oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, en esta hora, una vez más, estamos agradecidos por el tiempo que nos permite poder compartir tu palabra, escuchar tu palabra a través del hermano Henry. Te pedimos que cada día nos enseñes más y podamos también, esto que recibimos, podamos compartirlo con otros, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos acá conectados en la clase, a ellos y a su familia, y que podamos vernos para la próxima clase. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Una buena noche en el Señor. Seguimos en contacto. Bendiciones. Bendiciones, que estén bien. Amén. Gracias, hermano, por tu clase. Bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones, chao. Bendiciones a todos, feliz noche.